Familia. Dios fue el fundador, el creador, el que instituyó la familia. Si alguien sabe cómo trabaja la familia es Dios, porque Él la hizo, Él la constituyó, Él la ama. ¿Y sabe por qué Dios ama a la familia? Porque cuando usted forma algo, usted lo llega a amar. Y Dios fue el que constituyó la familia. Dios valora la familia también. Pero ¿sabe por qué Él la valora? Porque Él fue el que la fundó, Él fue el que la estableció. Para Él tiene mucho valor. ¿Sabe usted por qué tanta gente se está divorciando hoy en día? Porque la familia no tiene valor para ello. Porque cuando usted valora algo, usted guarda algo, usted protege algo, usted cuida algo. Si es de valor, ¿usted cree que si yo tengo algo de valor lo voy a dejar por ahí tirado nomás para ver que hagan lo que quieran? No, cuando yo tengo algo de valor lo guardo allá, bien guardadito, donde nadie se va a meter con él, porque es valoroso. Pero cuando no es de valor, ahí lo tiro en la yarda. Y ahí anda, porque no tiene valor. Porque hemos perdido el valor de la familia, hermanos. Vivimos en una sociedad donde el valor de la familia cada vez se está desvaluando más y más y más y más, poniendo valor en otras cosas y restándole el valor que Dios le dio a la familia. Hermano, la sociedad está como está, es porque se ha perdido el valor. Lo que se ve en la sociedad es un reflejo de la familia, porque todo comienza en familia. Los principios y los valores se enseñan en familia. La escuela no es la responsable de enseñarle a mi hijo los principios y los valores. Soy yo como padre responsable. Si yo estoy esperando que allá en la escuela le enseñen a él los principios y los valores, estamos equivocados. Pero esa es la corriente de hoy en día, lamentablemente. Y se pierde el valor del plan de Dios para la familia. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 7, ahí está. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer de todo el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron adelantales para cubrirse. Amén. Wow. Todo estaba bien. Todo lo que ocurre después de la caída del hombre, todo lo que ocurre después de Adán y haber pecado, es restauración. Es restauración. Y restaurar significa volverlo a su estado original. Adán y Eva desobedecieron a Dios, la voz de Dios, el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, la desobedecieron. El enemigo la engañó, murieron. Y es interesante porque uno dice, y comieron del fruto, y el Señor dice que iban a morir, pero no murieron. ¿Por qué? Porque luego vemos más adelantito que el mismo Señor los expulsó del huerto del Edén. Fue una muerte espiritual lo que pasó ahí. Y para eso vino Cristo Jesús. Pero desde entonces el Señor ha estado restaurando, en otras palabras, volviendo a su estado original, la familia. Porque desde entonces la familia fue quebrantada. Ahora, cuando algo necesita ser restaurado, es porque eso algo se salió de su plan original, se salió de su original. Por eso se necesita ser restaurado. Así como esta foto que usted ve ahí. Este carro necesita ser restaurado y fue restaurado, y mire lo que pasa. Bueno, así le está sucediendo a la familia hoy en día. Necesita ser restaurada. Después de la caída del hombre, todo se salió de su orden. Todo se salió de sus límites y todo se salió de su ley. Todo se salió de... Estamos viviendo en tiempos donde la familia está siendo
redefinida. El matrimonio está siendo redefinido. ¿Qué significa ser padre? Está siendo redefinido. ¿Qué significa ser madre? Está siendo redefinido. Aún yo antes de ir a Honduras estaba leyendo un poco y me di de cuenta que aún en ese país están tratando de pasar una ley para el sexo del mismo matrimonio del mismo sexo. Es algo mundial ya. Tratar de redefinir el plan de Dios para la familia. Esto es peligroso y esto es triste. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo donde las cosas están fuera del orden que Dios las puso, que Dios las llamó. Y Dios nos llama a regresar al plan de Dios para la familia. El hombre, por la comunidad, el hombre, y por su flojera en gran manera, ha cedido su autoridad a la mujer. Lamentablemente. El pecado no entró hasta que el hombre aprobó lo que hizo la mujer. Hasta ahí entró el pecado. La mujer comió del fruto, pero el hombre de haber reprendido la obra del enemigo, no, este vino, se sentó al lado de ella y dijo, dame un mordisquito a mí también. Aprobando la mentira del enemigo. Y desde entonces estamos como estamos. La Biblia nos llama a volver al plan de Dios. Hermano, realmente que yo estudiando esto decía yo, wow, realmente vivimos en tiempo donde todo, y si no casi todo, ya está listo para la venida del Señor. Yo diría que hablando con el pastor Carlos allá en Honduras, decíamos, lo único que falta es que venga el Señor. Todo, si no casi todo, las profecías de la palabra de Dios se han cumplido una tras otra, hermano. Lo único que falta es que el Señor nos venga. Todo lo que Él lo hizo bueno. En Génesis 1:31 nos dice, y vio todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, dice. Era bueno. Y fue tarde y mañana el día sexto. Todo lo que hizo Señor, lo hizo bien y lo hizo bueno. Y Dios, todo lo que creó, lo gobierna por medio de tres cosas. Por medio de tres cosas. Toda su creación, incluyendo el matrimonio, la familia, que es creación de Dios, es gobernada por su palabra, su orden y sus límites. Cuando dejamos su palabra para un lado, dejamos el orden que Él estableció, nos salimos de su orden. Y cuando nos salimos de su límite, es que venimos a tener grandes problemas. Él al mar le dijo, mar, te detienes ahí, no te me pasas un poquito más. Y el mar se detuvo ahí. A los peces Dios le dijo, peces, ustedes viven en el agua, y el día que salgan del agua ciertamente morirán. Porque Dios habló, porque Dios dijo. Dios nos dio su palabra, porque sin su palabra, que es la palabra de Dios, no sabríamos distinguir cuál es el bien y cuál es el mal. Mucha gente hoy en día no sabe cuál es el bien y cuál es el mal, porque no sabe cuál es el plan de Dios para su vida. Mucha gente vive afligida, sola, triste, hoy en día, porque no sabe todas las promesas y las cosas que Dios tiene para ellos. La familia ha perdido su rumbo, su plan, porque no conocen el plan original de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, ¿cómo sabríamos qué es lo malo? ¿Cómo sabríamos qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Es la palabra de Dios lo que nos dice, esto te conviene y esto no te conviene. Esto es bueno y esto es malo. Es la palabra de Dios lo que nos ayuda a discernir todo para nuestras vidas. Dios establece su palabra y le dice a Adán y Eva, no coman de ese fruto, de ese árbol que está en el huerto del Edén. Pueden comer todo lo demás, pero no coman de ese. Pero ¿qué pasó? Ellos desobedecieron la palabra, saliéndose del orden de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119:44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Que este sea nuestro dicho, iglesia. Guardaré tu palabra siempre, Señor. Siempre la guardaré, Señor, y la pondré por obra. Su palabra debe ser nuestra guía. Su palabra debe ser nuestro mapa. Imagínense, yo me imagino en Honduras sin un guía, sin un mapa.
¿A dónde hubiese terminado? En un barrio de aquellos de los más peligrosos, quizás. No hubiese estado aquí para contar la historia. ¿Por qué? Porque su palabra es nuestra guía. Todo lo que debemos de hacer buscado en la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de muerte. Hay caminos, dice el Señor. Y este es el gran problema de hoy. Hay caminos que al hombre, eso de estar buscando a Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios con mi vida, ahorita no tengo tiempo para este camino me parece mejor, dice. Y dice el Señor, hay caminos que a nosotros nos parecen correctos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué te queda de ese camino que tú escoges versus el camino de Dios? Ese es el problema, el fin. Dios nos da su palabra para nuestro propio bien, hermanos. Es el poder de la palabra lo que nos bendice, es su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nos vaya bien y para que prosperemos en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Él nos ha dado su ley para que caminemos en ella y vivamos en paz. Cuando usted rechaza la ley, siempre va a haber problemas, necesidades y guerra. En otras palabras, cuando usted rechaza la palabra de Dios, va a haber problemas, necesidades y guerras. Eso es lo que hay. No hace mucho alguien me decía, Pastor Omar, si Dios es bueno como usted dice, ¿qué pasó con Uvalde? El tiroteo. Y decía yo, pues hermano, sacan a Dios y entran las pistolas. Cuando nos sacamos la palabra de Dios en nuestro hogar, vienen los problemas, las necesidades y las guerras. Es la palabra de Dios lo que pone orden en la casa de Dios. Cuando no hay palabra de Dios en la casa de Dios, todo está fuera de su lugar. Todo el mundo hace como quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su palabra para que haya orden. Vivimos en un país, aquí en los Estados Unidos, donde hay mucha ley. ¿Pero por qué hay ley? Es para conservar el orden. ¿Qué pasa en nuestros países? Habrá ley, igual que aquí, no creo que tanta como aquí. O quizás hay más, fíjense. Pero nadie la obedece. Nadie la obedece. Usted va a estos países, yo puedo hablar por testimonio propio, donde usted se para, usted se quiere detener porque el semáforo está rojo, pero nadie viene y el que viene atrás te pita. Y te dice, ¿qué estás haciendo? Pues me estoy parando, pero ¿por qué te paraste? Ya lo tratan a uno de medio sonso, porque uno se detuvo. Y uno dice, pero está roja, che. No, ¿cómo que te paraste? ¿Quieres que te pegue por atrás o qué? Porque habiendo ley no les importa. Eso es lo que ha pasado. Hemos ignorado la palabra de Dios. Hemos ignorado el consejo de Dios. Y aunque es lo mejor para nosotros, tristemente muchos la ignoramos. Y qué triste es eso. ¿Cuál es el propósito de Dios darnos su palabra? Número 1, para prevenir la rebelión. Su palabra es que es su ley. Ahí puse ley. Número 1, para prevenir la rebelión. Proverbio 29:17 que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Wow! ¿Por qué Dios nos da la palabra? Para saber cómo. Para saber cómo hacerle. Criar hijos no es fácil, ¿verdad? Usted que es padre, usted sabe ya que no es, especialmente en la sociedad que vivimos. No es nada fácil, pero Dios nos ha dado su palabra para prevenir la rebelión. Desde en chiquito se le enseña. Si usted no pone una ley o la ley de la palabra de Dios en su casa, nuestros hijos crecerán haciendo lo que le da la gana. Es así, ¿no? Y esto se vuelve rebeldía. Mire lo que dice Proverbio 29:15 ahora. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, el muchacho que hace lo que quiere, estando así chiquitito, porque así chiquitito no es problema, el problema es cuando ya se crecen, ¿verdad? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Wow, hermano, yo creo que
La palabra de Dios como que se apenas se escribió esta mañana, ¿no? Calientito. La vara y la corrección dan sabiduría, hermanos. No destengamos. Para eso Dios nos dio su palabra. Sin la ley de Dios, la familia sería un caos. Y la segunda razón por qué Dios no da su palabra o su ley es para prevenir que algo malo no suceda. Es como dice el comercial. Es por tu bien. Es por tu bien. Para eso Dios nos dio su palabra. Por nuestro bien. Para prevenir que algo malo nos suceda. La palabra no nos está tratando de controlar como muchos piensan. Es para que algo malo no nos suceda. La ley, la palabra, es establecida en la casa ¿por quiénes? Por los padres. Somos nosotros los padres a quien Dios nos llama a establecer su palabra en la casa. Somos nosotros los padres los que pintamos la línea y decimos, no, mijito, aquí en esta casa se honra a Dios. Aquí en esta casa no se miente. Aquí en esta casa no se roba. Aquí, no, mijo. Aquí, y como padres somos responsables de dictar la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nuestros hogares. Y punto. Amén. Y punto. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Lo segundo que Dios dejó para su familia rápidamente es su orden. Ahora, ¿qué es orden? El orden es el camino correcto para hacer lo correcto. Y Dios dejó todo en orden. Dios no, la Biblia dice que al principio el mundo estaba desordenado y vacío. Estaba desordenado y vacío. Pero Dios vino y puso orden. Puso orden. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y todo lo hizo en su orden. Vino el invierno, vino el verano, el otoño, el fall. Todo lo hizo en su orden. Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para que nosotros vivamos conforme a su orden. Dios nos dio orden. Todos tenemos que aprender a vivir con orden. Mucho de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es simplemente orden. Si tan solo ordenáramos nuestras vidas. Si tan solo ordenáramos nuestros pensamientos, ¿sabían ustedes? Y dejáramos de meter tanta basura que viene por la miria. Y nos ordenamos a decir, no, esto no va aquí, esto va acá. Y tan solo si trayéramos orden a nuestras vidas, experimentaríamos la bendición de Dios. Lamentablemente, muchos no han prosperado y no han visto a Dios en su vida porque viven en un desorden. En un desorden. De su tiempo, de sus finanzas, de sus recursos, de sus energías. Es un desorden. Y Dios es un Dios de orden. Dios trae orden a su casa. Hermano, el orden es necesario para ver la bendición de Dios. Donde no hay orden, hay confusión y hay caos. Donde los hijos no saben quién es la cabeza, aquellos van a aprovechar eso para hacer de las suyas. Tiene que haber orden. Dios nos dejó todo en orden. Ese es el propósito. Hay que establecer el orden de Dios en la casa. El propósito del orden es traer vida. Donde hay orden, hay vida. Dios trae vida. Mire lo que dice Salmo 133, 1 y 3. Mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en pelea y en desorden. No dice sí, ¿verdad? Es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Mira cuán bueno es que habitemos, ¿cómo? En armonía. Y para que haya armonía, tiene que haber orden. Mire cómo dice el Señor, es como el buen olaje sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que era una montaña que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde hay orden. Donde hay orden. El orden es necesario, iglesia. El orden es necesario.
Debemos de ordenar nuestras vidas. Dios puso el mundo en orden. Hoy lo que vemos allá afuera es una sociedad en desorden. ¿Por qué? Porque se han salido del orden de Dios, del plan de Dios para su vida. Y cuando se pierde el desorden, vienen las consecuencias. Y por último, Dios establece el límite. El límite. Dios pone límites. Dios nos da su palabra, su orden y sus límites. Dios establece los límites de la misma naturaleza. ¿Y por qué Dios establece límites? Para nuestra bendición. Dios le dijo a Adán y Eva, mire, pueden comer todo, pero ese cuidadito, ese no se lo van a comer. De ese árbol, aquí está el límite. Pero ¿qué hicieron ellos? Se pasaron el límite. ¿Alguna vez usted ha ido a un lugar donde ponen un aviso, dice no trespassing, no traspasar? Ese es un límite. Y si usted se cruza ese límite, ahora usted está en el riesgo, usted está poniéndose a riesgo de que cualquier cosa le pase. Cuando usted vive fuera de los límites de Dios, cualquier cosa le puede pasar. Usted que conoce de Dios, ¿cuánta gente no ha conocido de Dios y se ha apartado de Dios? Cruzando los límites de Dios. Diciéndote, mijito, ¿ves ese aviso? Te cruzas para allá, cualquier cosa te puede pasar. Te pueden tirar un tiro porque estás en una propiedad donde no tienes que estar. Cuando estamos fuera de los límites de Dios, del plan de Dios, hermano, nos pasan desgracias, nos pasan problemas y luchas. Y no que Dios los quiso, es que nosotros nos salimos del límite de Dios, de los planes de Dios. Y luego venimos a echarle la culpa a Dios que Dios no me ama. Pero ¿qué hacías allá? ¿Qué se te perdió allá? ¿Por qué vives de la manera que estás viviendo? Nos salimos de los límites que Dios puso. Es un riesgo que nos ponemos fuera de la voluntad de Dios. Dios hoy nos llama a regresarnos a su verdad, a su plan. Hoy Dios nos llama a regresarnos al propósito de Dios para nuestras vidas y a mantenernos en el lugar donde Dios nos llamó al lugar. Dios nos llamó a un lugar, hermanos, y Dios hoy nos llama. Hoy Dios nos trajo aquí para poner nuestra vida en orden, sacarnos de donde no hayamos metido y bendecir nuestra vida para que nuestras vidas sean de bendición. Iglesia. Hermanos, vivimos en una sociedad donde el plan de Dios se está desechando y van a ver, ya hay consecuencias. Pero van a seguir habiendo consecuencias si seguimos con esta trayectoria. Dios no ha dejado un plan para seguir, Dios no ha dejado su palabra, Dios no ha dejado un orden y Dios no ha dejado límites que yo los conozco como las advertencias de Dios. Están las promesas y están las advertencias de Dios, donde Dios dice, no hagas eso, Omar, no te cruces el límite, Omar, porque no te va a ir bien. Y ahí sí que se aplica el comercial, es por tu bien, Omar, que te dejé las advertencias. Muchos tomamos las advertencias como algo muy ligero, pero hasta que no estamos en verdaderos aprietos, es que nos damos de cuenta que Dios dejó sus límites por una razón, que Dios dejó su orden por una razón, y que Dios dejó su palabra por una razón. Hermanos, ese es el plan de Dios. Dios nos dejó un plan para vivir familias bendecidas en su palabra, en su orden y sus límites. La razón que venimos a la iglesia es para aprender su palabra, para aprender su orden y para aprender sus límites. Por eso usted y yo estamos aquí esta mañana, porque le estamos diciendo, Señor, enséñame cuál es tu palabra, enséñame cómo debo de ordenar mi vida, Señor, y enséñame cuáles son los límites, Señor, para yo no pasarme de esos límites, Señor, y disfrutar de tu bendición y la familia que tú me quieres dar, Señor. Para eso y por eso estamos aquí, para aprender su palabra, su orden y sus límites y sus advertencias, en otras palabras. Amén. Se pone de pies conmigo, por favor.